I'm going to start. Okay. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro seminario web sobre la seguridad de la información en la Junta Directiva. Mi nombre es Laura Espinosa y soy la directora de Desarrollo de Negocio para Diligent en España, Portugal e Italia. Durante los próximos 30 minutos nos gustaría compartir con ustedes nuestras impresiones en relación con los últimos estudios que se han llevado a cabo por organismos nacionales e internacionales en relación con la ciberseguridad en las empresas, tanto en Europa como en España en concreto, y también hablar sobre algunas de las recomendaciones en relación a cómo proteger la información más estratégica y más confidencial de su empresa. Es decir, la información que se gestiona y se comparte entre los miembros de los consejos de administración y otros órganos de gobierno de las empresas. A lo largo de la sesión de hoy pueden hacer sus preguntas utilizando el panel de GoToWebinar que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Al final de la presentación, si el tiempo nos lo permite, responderemos a las preguntas que nos vayan haciendo. En cualquier caso, no se preocupen porque les enviaremos en los próximos días tanto el enlace a la grabación de esta sesión como un documento que va a contener esas preguntas que nos hayan ido haciendo y sus correspondientes respuestas. También nos gustaría anticiparles que durante la sesión de hoy vamos a llevar a cabo una serie de encuestas, es decir, les haremos algunas preguntas que requieren de su participación y les agradeceremos que respondan a estas preguntas que les vamos a ir haciendo. También les queremos informar de que pueden descargar a través del panel de GoToWebinar, que está a la derecha de sus pantallas, como decíamos, algunos documentos que hemos puesto ahí a su disposición y que hemos pensado que pueden serles útiles para ampliar alguna información sobre los temas que vamos a tratar hoy, por si así lo desean. Y bien, antes de entrar en materia, quisiera hacer una breve introducción sobre Diligent, sobre quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros credenciales. Diligent es un proveedor SaaS de herramientas de comunicación y colaboración seguras que están especialmente diseñadas para los miembros del Consejo de Administración y los ejecutivos de las empresas. Gracias a nuestra experiencia, la experiencia que hemos adquirido trabajando con nuestros clientes, sus principales preocupaciones son las siguientes. Pues por un lado, la seguridad de esta información estratégica y confidencial de su compañía. En segundo lugar, la distribución segura de los materiales en el Consejo de Administración, tanto dentro como fuera de la organización. Y finalmente, mantener el control durante todo el ciclo de vida de los materiales sensibles que se gestionan en el Consejo. La compañía Diligent fue fundada en el año 2001. Nuestra sede es en la ciudad de Nueva York y contamos con un total de 12 oficinas que están repartidas por el mundo, incluyendo, lógicamente, en España, en Madrid, tenemos también una oficina. Hasta hoy, más de 3.300 compañías y 100.000 usuarios en el mundo utilizan nuestra solución para gestionar la información de sus consejos de administración. Contamos con 5 centros de datos propios que están repartidos entre Alemania, Estados Unidos y Canadá, y en estos centros de datos alojamos de forma segura la información de nuestros clientes. Antes les comentaba que somos una compañía SaaS. Para los que no estén familiarizados con este término, esto quiere decir que ofrecemos software como un servicio a través de una suscripción anual. Pues bien, comentarles que el porcentaje de clientes que renuevan esa suscripción cada año es superior al 99%. Creo que esto avala el altísimo nivel de satisfacción que tienen
nuestros clientes con nuestra compañía, con nuestro servicio, con nuestro producto. Y bien, pues vamos a comenzar ya, como les anunciábamos, a hablar sobre los riesgos cibernéticos en general y en particular sobre cómo las organizaciones en España se han visto afectadas por estos ciberataques que, bueno, todos hemos podido seguir en prensa en las últimas semanas. Pero antes de ello, les agradeceremos que participen en nuestra primera encuesta de hoy y nos respondan a la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál considera usted que es la mayor amenaza para la seguridad de los materiales sensibles y confidenciales en su empresa, en su organización? Las opciones de respuesta entre las que tienen que elegir son las siguientes: procesos de seguridad ineficientes, un perfil público notorio que le hace vulnerable a los ataques, o finalmente la tercera opción de respuesta son los empleados. Les vamos a dar unos segundos para que vayan respondiendo y enseguida les mostramos los resultados. Bien, pues como verán, en base a los resultados están a la par entre los procesos de seguridad ineficientes y los empleados. Bueno, pues en efecto, como muchos de ustedes han vaticinado, a pesar de que los grandes avances tecnológicos de los últimos años nos han brindado y nos siguen brindando con dispositivos y entornos de seguridad que son cada vez más eficientes y más sofisticados, está de sobra demostrado que la principal amenaza para la seguridad de una organización sigue siendo los propios empleados, es decir, todos y cada uno de nosotros. De hecho, no importa lo complejos que sean los sistemas o las políticas de seguridad que implantemos, al final sigue siendo el empleado quien gestiona la información y quien necesita, por tanto, acceder a esa información para poder llevar a cabo el desempeño de sus funciones en cualquiera de los niveles de la empresa. El acceso a esta información, pues, lógicamente, introduce riesgos que vienen de la mano no solamente de empleados malintencionados, sino de empleados que, pues, a veces por desconocimiento, otras veces por falta de información y muchas veces también por error, pueden adoptar actitudes que son de riesgo. Y de hecho, el 90% de los incidentes de seguridad de la información en las empresas son creados por las personas. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, pues pasa por, lógicamente, concienciar a los empleados en materia de ciberseguridad, y cada vez es más frecuente que en las empresas se lleven a cabo programas orientados a formar a los empleados en principios de seguridad básicos, como que, por ejemplo, desconfíen de los adjuntos que se envían por email, o para que utilicen herramientas de cifrado en los soportes que estén utilizando. De esa forma sí que vamos a evitar un gran número de amenazas, y en ese momento es cuando podremos aplicar las medidas necesarias para mitigar los riesgos restantes, que esta vez sí van a proceder de atacantes y de usuarios malintencionados. Entre estas medidas, pues están las que conocemos, con las que estamos más familiarizados, como pueden ser los cortafuegos o los sistemas de detección de intrusos o el acceso por huella, las contraseñas, lógicamente, los antivirus, etcétera. En el último año, como muchos de ustedes saben, España se ha visto fuertemente golpeada por los ciberataques dirigidos.
Y según un estudio encargado por Trend Micro a la consultora independiente Quarcica, en el que han participado no solamente organizaciones españolas, sino también europeas, en torno a 600 organizaciones, las empresas españolas, decíamos, según este estudio, están entre las menos preparadas para defenderse de los ciberataques dirigidos. Este informe que les comentaba señala también que el 10% de las empresas de nuestro país se encuentra entre los 25 primeros puestos de la lista top 40 de los peores ataques registrados en los últimos 12 meses. Repito, entre los 25 primeros puestos. Está claro que es un hecho constatado que los ciberataques representan un problema real y creciente para las empresas y que tienen un impacto material para los negocios en términos de daños a la reputación, pérdida de datos y también costes económicos importantes. De hecho, las pérdidas registradas por las empresas españolas en relación con el ciberdelito alcanzaron la escalofriante cifra de 14.000 millones de euros solo durante el año pasado. Aparte de esto, los casos de ciberdelito no se mantienen estables, sino que aumentan año tras año. El pasado año, por ejemplo, representó un aumento de un 18% respecto del año anterior, y la previsión es que sigan aumentando de forma exponencial en los próximos años. A pesar de todo esto, a pesar de todas estas cifras y estos informes que nos arrojan estos resultados tan preocupantes, nos estamos encontrando con que en muchísimas ocasiones no se están tomando las medidas adecuadas preventivas al respecto. Es evidente que, como decíamos, el coste para las empresas y el aumento de los delitos suponen una preocupación de por sí, pero las juntas directivas, que muchas veces están demasiado centradas en proteger su organización, a veces no conceden suficiente importancia a la protección de sus propios materiales de trabajo, lo que puede tener unas consecuencias catastróficas. En el caso de una junta directiva, el propio hecho de estar por encima de la organización puede significar que quede excluida en los procesos propios de la empresa. La dirección de sistemas podría llegar a cometer el error de considerar que la seguridad de la junta directiva corresponde, por ejemplo, a la secretaria del consejo o al departamento jurídico de la empresa, y en este caso no se estarían implementando los mismos procedimientos de seguridad a los miembros de junta que al resto de la organización. Además, en todos los procedimientos de ciberseguridad muchas veces se contraponen la comodidad y la efectividad, y los directivos al final pueden optar por acceder, almacenar y compartir la información de la forma que más cómoda les puede resultar, como por ejemplo, y esto es algo muy común y muy extendido, en España especialmente, que se envíen documentos en formato PDF por correo electrónico. Y enlazando con esto que comentábamos, nos gustaría plantearles nuestra segunda encuesta de hoy. Y la pregunta a la que nos gustaría que nos respondieran es la siguiente. ¿Cree usted que su correo electrónico es un método seguro para intercambiar información? Las opciones de respuesta que tienen a su disposición son las siguientes. Muy seguro, por el contrario, no es seguro, o bien, si no saben qué contestar, pues pueden contestar no lo sé. Y de nuevo, como en el caso anterior, en unos segundos les mostramos los resultados.
Bien, pues vemos que hay un gran porcentaje de indecisos en este caso que no saben si puede resultar un método seguro o si realmente no lo es tanto. Vamos a entrar ahora a hablarles sobre lo que nosotros hemos considerado que son tres grandes mitos en la seguridad de la información. Y el mito número 1, que tiene que ver con la pregunta que les hacíamos anteriormente, es que el correo electrónico, ese correo electrónico de mi trabajo, que utilizo en mi empresa, es seguro y es una forma segura de compartir información de forma rápida y sencilla también. Bien, pues esto naturalmente es un mito. En primer lugar, simplemente piensen que una vez que presionamos el botón de enviar, perdemos todo el control sobre un correo electrónico. Desde ese instante ya no vamos a tener la capacidad ni de recuperarlo, ni de eliminarlo, o lo que es más importante, no vamos a poder evitar que quien lo haya recibido lo reenvíe a su vez a un tercero. Así que la realidad sobre el mito número 1 es que el email definitivamente no es un método seguro. Me he permitido presentarles aquí una noticia que salió en prensa, en las noticias recientemente, y es que la cuenta de correo personal, nada menos que del director de la CIA, de John Brennan, había sido comprometida. Y entre la información robada, pues se incluía, por ejemplo, una hoja de cálculo con datos personales de miembros de la CIA. Esto, pues lógicamente nos ha de hacer pensar. Vamos a hacerles ahora la siguiente encuesta. La próxima pregunta que nos gustaría que nos respondieran es la siguiente. ¿Cree usted que una contraseña es una forma segura de proteger sus materiales? En este caso, las opciones de respuesta son sí, no y de nuevo no lo sé. En unos segundos les mostramos los resultados. Bien, pues como pueden ver, la mayoría de ustedes opinan que efectivamente una contraseña es una forma segura de proteger sus materiales. Bien, pues en base a esto vamos a hablar sobre el mito número 2, que consiste en que puedo utilizar una contraseña para proteger un documento PDF y eso hará que este documento sea seguro. Me temo que en este caso la respuesta de nuevo es que no. Ayer mismo hice una búsqueda en Google sobre cómo desbloquear la contraseña de un fichero PDF protegido y estos son los resultados con los que me encontré. Aparecen más de 2 millones de enlaces sobre cómo desbloquear un documento PDF que ha sido protegido con una contraseña. Si yo he introducido el término en inglés, introducimos el término en español, el resultado que arrojaba era superior a medio millón de enlaces. En cualquier caso, es una cifra significativa, preocupante. A mí me asusta pensar la cantidad de personas que están disponibles ahí fuera, en la red, y que están disponibles para ayudarnos a usted y a mí a robar información. Y vamos ya con la última pregunta que nos gustaría plantearles durante nuestra sesión de hoy. Les agradecemos muchísimo que estén participando en estas encuestas. Esta pregunta dice lo siguiente. ¿Dónde se encuentran seguros los datos o dónde están más seguros los datos? Esto hace referencia al alojamiento de los datos, por si hay alguna duda en relación con la pregunta. Las opciones de respuesta son en la empresa, en un servidor de terceros o no lo sé, como en todas las preguntas que les estamos planteando. De nuevo, vamos a
dar unos segundos para que nos respondan y continuamos. Bien, pues la respuesta las dos respuestas que han elegido en este caso están repartidos los porcentajes entre servidores de terceros y no lo sé. De hecho, me sorprende que ninguno de ustedes haya elegido la primera opción, porque culturalmente es algo que está bastante extendido en España y es el tercer mito sobre el que les queríamos hablar. El mito de que los datos se tienen que almacenar en mi propia empresa para que estén a salvo. Esta es una idea, como les decía, que está especialmente extendida en España, sobre todo entre directores y ejecutivos, y muy especialmente cuando estos no pertenecen a los departamentos de sistemas o no tienen un background tecnológico. El hecho, como bien han contado muchos de ustedes y que les confirmarán la mayoría de los expertos, es que un proveedor externo de seguridad va a ofrecerles la experiencia, las instalaciones y los servicios necesarios para proteger la información de la forma adecuada, ya que los recursos con los que contamos como proveedores de seguridad han sido especialmente diseñados para cubrir esta función. En el caso concreto de los portales para juntas directivas, la naturaleza de la información que se gestiona y el perfil de los usuarios que los utilizan requiere de una rigurosísima arquitectura tolerante a fallos, que tenga alta disponibilidad y, por supuesto, seguridad. Los requisitos de seguridad tienen que ser distintos porque han de permitir a los directores pues puedan acceder desde redes públicas o desde navegadores web sin que se comprometa la seguridad. Cuando los directores, por ejemplo, se encuentran de viaje o fuera de la oficina, es muy importante que el portal esté disponible para ellos en todo momento, independientemente de dónde se encuentren y de en qué momento o de cuándo necesiten acceder a la información. Garantizar la disponibilidad las 24 horas al día, los 7 días de la semana, inevitablemente supone el uso de considerables recursos del Departamento de Sistemas y por todo esto, a menudo, los costes de intentar el hospedaje en el sitio ofreciendo las garantías de seguridad, de disponibilidad y de accesibilidad necesarias va a repercutir, como decía, en unos costes prohibitivos o simplemente no se va a poder contar con esa infraestructura o con los recursos necesarios dentro de la propia empresa para poder proveer este servicio de forma satisfactoria. Vamos a mostrarles ahora algunos conceptos sobre cómo tratamos la ciberseguridad en Diligent. Lo que les queremos mostrar a continuación es cómo nosotros en Diligent proveemos nuestra solución de portal para juntas directivas, que como decía al principio, no se trata de un gestor documental, sino de una aplicación especialmente concebida para permitir a los miembros del Consejo de Administración de las empresas que puedan gestionar y distribuir la información más confidencial y más estratégica en un entorno seguro. El proceso comienza con el administrador, que generalmente pues se suele tratar del secretario del Consejo o de cualquier otro miembro de la Junta Directiva que esté encargado de recopilar y de distribuir la información. Cuando el administrador arrastra los documentos al entorno de Diligent, Diligent hace una copia de los mismos y los encripta. Encriptar la información es indudablemente una de las medidas más eficaces para proteger cualquier fichero y hacerlo inaccesible a personas que no sepan la clave de descifrado. Diligent utiliza cifrado de 256 bits. Yo no soy experta en seguridad y es posible que algunos de ustedes tampoco lo sean, pero bueno, cuando lo he comentado con nuestros expertos en seguridad, me comentan que se tardarían
miles de millones de años en hackear con éxito el cifrado de 256 bits. Bueno, creo que es una cifra de años inimaginable para todos nosotros. Pues bien, como decía, los documentos sensibles de la Junta se encriptan mientras viajan hasta nuestro centro de datos, donde son almacenados, también encriptados, hasta que se necesitan. Nuestro centro de datos dispone también de una seguridad física impenetrable y medidas electrónicas de seguridad de vanguardia, como vigilantes físicos, cámaras de seguridad, seguridad física de 2 factores, vigilancia electrónica, etc. Cuando un miembro de la Junta abre la aplicación de Diligent, se descarga en su dispositivo la información encriptada, donde una vez más se gestiona de forma segura. El usuario tiene que contar con los credenciales de acceso correspondientes para poder acceder. Y estos documentos o esta información solo puede descodificarse para ser visualizada cuando se cumplen todos estos requisitos. En primer lugar, el usuario tiene que contar con los permisos del administrador para visualizar esa información en concreto. En segundo lugar, tiene que estar utilizando el dispositivo correcto. Y, por último, como decíamos, tiene que haber introducido con éxito su nombre de usuario y su contraseña. Asimismo, cuando finaliza la junta, el administrador puede archivar la documentación y decidir si la deja disponible para que se consulte posteriormente por los consejeros en un área que nosotros llamamos de libros archivados, o, de lo contrario, la aplicación lleva a cabo un borrado automático de la información en el dispositivo. Y de esa forma se completa el proceso de destrucción segura de la información. Vamos a mostrarles ahora algunas imágenes que ilustran cómo funciona la aplicación de Diligent. Los usuarios, como pueden ver, acceden a la aplicación a través de sus PCs o de sus tabletas, introduciendo su clave de usuario y su contraseña. Esas claves de acceso, lógicamente, se configuran en base a los criterios de seguridad que tengan establecidos en ustedes. En este punto, los usuarios también tienen ya disponibles los teléfonos de soporte técnico de Diligent, a los que pueden llamar las 24 horas del día y los 365 días del año. Pues en el caso de que, por ejemplo, hayan olvidado su contraseña, nuestros técnicos, a su vez, cuando detectan intentos de acceso con una clave incorrecta, contactan de forma proactiva con los propios usuarios. De esta forma también pueden detectar intentos de acceso no permitidos en caso de que exista una sustracción o una pérdida del dispositivo. La información se distribuye en formato encriptado y los usuarios la descargan a sus dispositivos, donde se almacena también encriptada. A partir de ese momento podrán acceder a la información de forma segura, tanto estando conectados como sin conexión, es decir, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Podrán revisar su información de forma segura. También pueden hacer anotaciones y colaborar entre ellos, siempre dentro de este entorno seguro. Los usuarios también reciben la información en base a su perfil, es decir, se puede determinar quién recibe qué documentos en base a los consejos, a los comités a los que pertenece, por ejemplo. Y podemos incluso limitar el acceso a nivel de página o de sección dentro del libro electrónico que compone el orden del día. Por ejemplo, cuando se envía el dossier de documentación a algún invitado a la reunión. También es posible, como pueden ver aquí, restringir o permitir que un usuario tenga la capacidad para poder imprimir o reenviar toda o parte de la información de un libro o dossier. Y ya para finalizar, en las siguientes transparencias hemos recogido algunos aspectos que ustedes, nuestra audiencia, deben tener en cuenta a la hora de evaluar la seguridad de su propia organización. Por ejemplo, ¿sabe usted dónde se encuentran sus datos confidenciales en todo momento?
Respecto al control, por ejemplo, ¿quién controla las claves? ¿O qué sucede si se roba una contraseña? ¿Tienen ustedes la capacidad de cambiar esas contraseñas de forma inmediata para que si se sustrae un dispositivo nadie pueda acceder porque la clave que controla el cifrado ha sido destruida? ¿Saben ustedes si la información está almacenada digitalmente o se encuentra en papel? Y si está en papel, ¿está protegido o se ha podido quedar olvidado en un taxi, en un hotel o en la mesa de la oficina? Aquí, bueno, quería llamar la atención sobre una noticia que habrán visto recientemente, bueno, que en el despacho de Felipe González se sustrajeron unos documentos que estaban impresos. Siguiendo con el tema de las preguntas que nos gustaría que se plantearan, ¿sabe usted quién tiene acceso a los informes de su junta? ¿Está completamente seguro de que acceden solo los miembros de la junta o es posible que haya llegado a manos de terceras personas por error? Está claro que con una versión digital se pueden asignar permisos antes de enviar los documentos y se puede determinar quién ha de recibir la documentación y qué documentación en concreto. La tecnología está aquí para ayudarnos a evitar también errores en la distribución y nos ayuda también a prevenir que se impriman copias en papel que pudieran acabar en manos malintencionadas. Ya para finalizar, nos gustaría resumir cómo desde Diligent ayudamos a las juntas directivas de las organizaciones. Nosotros proporcionamos un servicio que permite el cifrado de la información, tanto en tránsito como en los dispositivos. Facilitamos el control del acceso a esta información. La información está siempre accesible, a la vez que está debidamente protegida, y llevamos a cabo con regularidad pues, auditorías y test de penetración por parte de terceros. En nuestra opinión, resumiendo, para que una organización sea eficaz, los estratos superiores deben de ser un ejemplo para el resto de la empresa y deben de utilizar las mejores herramientas y los mejores métodos para proteger la información más estratégica y más confidencial. Y eso es lo que desde Diligent queremos ofrecerles a su empresa. Si desea saber más sobre nosotros, sobre nuestra compañía, nuestros productos, pueden visitar nuestra página web. Aquí les hemos mostrado algunos enlaces a documentación que puede ser de su interés. Y por supuesto, si desean solicitar una demostración de producto o desean cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con nosotros. Aquí tienen mi correo electrónico y mi teléfono de contacto. Y sin más, les damos las gracias por su atención y a su disposición para cualquier aclaración. Muy buenas tardes.